Estamos en la recta final del Vive Mandala Fest y antes de que se fuera, alcanzamos a la doctora Angelina Arreguín, que vino a dar una charla, una conferencia a la comunidad de la Fundación René May. ¿Cómo está, doctora? Muy contenta, muy feliz y agradecida por esta invitación. Oiga, ¿qué es la nueva inteligencia? Es el título de su conferencia. Así es. Soy médico y desde siempre pensé que algo me faltaba. Yo quería encontrar a una persona que me enseñara cómo ayudar a las personas a estar mejor sin agredirlos tanto. El principio hipocrático dice, primero no hacer daño. Entonces, a veces esto no lo podemos lograr con la medicina alópata porque yo veía cómo personas consumiendo tantos medicamentos cada vez estaban peor. Entonces, fue una búsqueda de siempre. Cuando uno pide, el universo le da. Entonces, desde el 2008, en un canal de televisión, conocí al señor René May, embajador de la paz, y él nos enseña técnicas de medicina emocional. Son unas terapias muy sencillas, muy simples, pero con un impacto impresionante en la salud de las personas. Entonces, a partir de que yo lo conozco, mi vida ha dado un giro de 180 grados porque puedo decir el antes y el después. A partir de ese momento, vi cómo las personas que acudían al consultorio a consultar, yo les aplicaba primero la terapia antes de administrarles ningún medicamento y yo veía cómo el resultado es tan impresionante. Entonces yo estoy muy contenta, estoy muy feliz y muy agradecida con este ser tan maravilloso que nos viene a enseñar cómo ayudar a las personas. Y ¿sabe que he tenido la oportunidad de platicar con René May gracias a la intervención de una de las integrantes de la fundación acá en Monterrey? Y efectivamente a mí me llama mucho la atención que habla de una manera muy científica, o sea que parte de su discurso tiene que ver con la energía, que es innegable, y de la bondad, pero me gustaría que usted nos platicara desde su experiencia científica, o sea, el método científico, que significa observación, comprobación, ensayo, error, cómo es que funciona de manera objetiva, real, contundente, sin magia, o sea, lo más objetivo posible. Doctora, ¿cómo es que este método sirve para curar a las personas, para que restablezcan su salud? bueno, para empezar, el señor René es una persona que tiene una sabiduría innata. Él realmente, cuando quiere saber algo, él solamente con un parpadeo, él va a la fuente y él obtiene toda la información. Por eso usted dice que él explica las cosas de una manera muy científica. Inclusive hay cosas que él nos enseña que todavía la ciencia no descubre. Él, muchos años antes, creo 20 años antes de que la ciencia aceptara que el corazón tiene neuronas, él ya lo había dicho. En ese momento, pues, a los científicos, a los médicos, les debió parecer una locura eso, pero ahora pues no les queda otra opción que aceptar algo que él ya sabía. Sí, entonces él nació vidente, él es vidente, él puede
predecir muchas cosas, pero también puede ir a esa fuente de información para obtener todas las respuestas. Cada técnica que él nos enseña tiene una base científica, ¿sí? Por ejemplo, la técnica de regeneración celular, que fue la primera que yo aprendí cuando yo lo conozco. Esta técnica es muy simple, es una estimulación que se hace en la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, y esto permite que el proceso de regeneración natural que tenemos en el organismo se active. Y yo lo he comprobado científicamente, o sea, se producen sustancias, neurotransmisores que ayudan, por ejemplo, si una persona va con mucho dolor, se liberan péptidos opioides endógenos, así se llaman científicamente, son endorfinas, encefalinas, dinorfinas, etcétera, y por eso la persona se le quita el dolor. Por otro lado, nosotros, los seres humanos, somos emocionales, ¿sí? No podemos negar esa parte emocional que tenemos los seres humanos. Es algo que está ahí. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tristes? Producimos sustancias que hacen que nuestro sistema inmunológico baje. Cuando nosotros estamos alegres, se producen otras sustancias que hacen que el sistema inmunológico se active. Es de origen genético, 3% de origen ambiental y 96% de origen emocional. A partir de una emoción que no es agradable, el miedo, el rencor, el odio, el resentimiento, etcétera, se puede producir una enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestro organismo trabaja de manera diferente. Se produce, de hecho. Se produce, así es. Estamos en mucho riesgo, entonces por probabilidad, entonces las enfermedades surgen así. Claro, así es. Es posible que no, pero las que sí son por eso. Así es, pero independientemente de que el origen sea de tipo genético, de todas formas hay una emoción que se genera. Entonces el 100%, en el 100% de las enfermedades está implicada la emoción, ¿sí? Esto, el doctor Hammer, un médico alemán, él lo estudió de manera muy concienzudamente, porque él, a partir de que tuvo la pérdida de su hijo, él desarrolló un cáncer de testículo y alguien de su familia también desarrolló un cáncer de seno. Entonces él relacionó esa tristeza, esa emoción con el desarrollo de sus enfermedades. En ese momento la ciencia no aceptó. Para mí que él cometió un error en llamar a los médicos de una manera, enfadado él con el sistema, pues llamaba a los médicos que eran aprendices de brujos. Entonces realmente esto los enfadó mucho y eso hizo que él estuviera relegado. Al final murió por un accidente vascular cerebral, pero no por el cáncer de testículo. Él vio que cambiando las emociones y que cuidando al cuerpo con las sustancias que el cuerpo necesita, hay un cambio muy importante. Entonces a esto ahora se le está dando una relevancia bastante grande. Entonces la medicina va a dar un giro muy importante y los médicos sí o sí van a tener que aceptar toda esta medicina holística, toda estas terapias que tenemos, esta sabiduría milenaria que por tanto tiempo se fue perdiendo, ¿sí? Entonces no va a haber otra opción, lo sabemos perfectamente. Qué curioso, porque hay como una laguna, ¿verdad? En la historia científica que durante muchos años, como bien dice, se negó lo que no se podía ver, pero cómo se va a poder negar
que las emociones, ¿verdad? Una persona alterada es posible que incluso mate o cometa un delito, y si no está alterada, entonces no lo hace. Es muy fácil de comprobar eso. Así es, cuando nosotros sentimos empatía con el otro, cuando sentimos ese amor incondicional por el otro, nuestro organismo trabaja diferente, somos más felices, somos más sanos, generamos esas sustancias llamadas neurotransmisores, algunos funcionan como hormonas que hacen que nuestro organismo esté mejor. Nosotros podemos estar ahorita tranquilos, y en el momento en que recibimos una desagradable noticia, inmediatamente nuestro organismo empieza a sentir un frío extraño, como si nos fuera a dar una gripa. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se resiente y entonces nos vamos hacia abajo. Uno incluso lo sabe, ¿verdad? Cuando se va a enfermar. Uno lo sabe, exactamente. Sí, lo percibe. Lo percibe. Oiga, doctora Angelina, ¿cómo es su apellido? Arreguín. Arreguín. Usted vive en Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Es un pueblo mágico de los de Michoacán. Sigue creyendo en la medicina. Claro. O sea, porque por eso el señor René está construyendo un hospital en Playa del Carmen. Este hospital, en este hospital se va a integrar la medicina alópata con todas las medicinas. La ciencia siempre habla de la medicina. No es una medicina, son muchas medicinas. Hay que respetar. Claro, la acupuntura, por ejemplo, la acupuntura, o sea, tiene es milenaria. Funciona y todo. Entonces, realmente el integrar todo ese tipo de conocimiento milenario, sí, que es el futuro. O sea, dentro de 100 años, esto ya no va a ser una cosa cuestionable, sino que va a ser sopa de todos los días. Dentro de menos tiempo. Ahora la ciencia se está ocupando en estudiar los cerebros de los meditadores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces dicen, la ciencia, por ejemplo, un artículo que leí una ocasión, una prestigiada revista, que hizo el experimento, el estudio lo hizo la Universidad de Harvard. Hay muchas universidades que ya ahorita se dedican a estudiar, se han interesado ya por eso, y dicen, la ciencia ha descubierto que los cerebros de los meditadores, no ha descubierto nada, simplemente está retomando esto que se perdió y no debería perderse. Entonces le decía que ese hospital que el señor René está construyendo va a generar un precedente. Claro, y nos platicó de eso en la entrevista. Sí. Oiga, doctora, una última pregunta y ya nos vamos, para que se vaya a cenar. Muchas gracias. Pero, ¿usted tiene fe o usted cree como con su bata blanca y el matraz y el telescopio? Claro, yo no dudo de nada, porque yo sé que las cosas están ahí, que no son nada más blanco o negro, que puede haber más posibilidades. Entonces fue una búsqueda que yo tenía, porque era un vacío que yo tenía en la ciencia. Yo decía, no es posible que las personas se estén tomando media farmacia y cada vez se sientan peor. Entonces debe haber algo. Yo sabía que había algo. Entonces por eso llegué a esto. Los testimonios son miles y miles de testimonios de personas que se han sanado, inclusive no es fe, es certeza. Es certeza. Tengo mucha fe, soy una persona de fe, pero esto es una certeza, porque he podido comprobar científicamente lo que yo estoy viendo como resultados. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué gusto. Muchas gracias. Y nosotros ya nos estamos despidiendo. Son los últimos minutos antes de las 8 aquí en el Vive Mandala Fest. En la cámara y los hombros de acero, Claudia Ojeda. Al ratito nos despedimos. Estamos en la recta final